Pensadores, especialistas, lideresas, educadores, personas. Desde la academia hasta tus canales auditivos, un podcast que habla con los maestros para provocar nuevas ideas en un diálogo emergente. Hola a todas y todos los oyentes del podcast Derechos, un espacio donde los saberes del aula se transportan a un escenario de conversación. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro nuevo capítulo. Soy Sofía Gómez y estaré acompañándolos en este encuentro radial, en donde los derechos y las preguntas que tengamos alrededor de ellos serán el hilo conductor de nuestra charla. Estás escuchando Podcast Derechos, diálogos jurídicos en tus oídos. Bueno, para este nuevo capítulo conversaremos con Diego Alejandro Muñoz Correa, abogado de la Universidad Luis Amigó de Medellín, magíster en Derecho Público, docente investigador de la Universidad de Manizales, autor del artículo de investigación De la acción comunicativa a la ética del discurso, una propuesta para reconstruir la verdad en el conflicto armado. Profesor de la filosofía del derecho, quien tiene un interés investigativo entre la relación que existe entre cultura y derecho. Diego, bienvenido y gracias por venir a conversar con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cuál es esa relación que existe entre la cultura y el derecho? ¿Qué le puedo decir? Yo creo que ha sido más bien una relación de conflictividad, una relación de tensión, ¿cierto? Creo que muchas veces, vamos, las tradiciones culturales, las reglas culturales van en contra de lo que establece la ley, o muchas veces la ley, lo que establece la ley va en contra de las tradiciones culturales, de los comportamientos que han sido adquiridos culturalmente. Entonces yo creo que es una relación de tensión la que se registra en Colombia entre cultura y derecho. Y creo que no es un fenómeno que sea propio de la sociedad colombiana, sino creo que es un fenómeno que se da a nivel Latinoamérica, con algunas particularidades pues en el contexto colombiano, pero lo que puedo decir hasta el momento es que hay una relación, se da una relación de tensión entre reglas culturales y derecho. ¿Y podrías de pronto darnos dos ejemplos concretos sobre esta relación? Listo. Les puedo contar como un poco de mi experiencia y por qué llego, digamos, a la conclusión de que es necesario analizar o estudiar la relación entre cultura y derecho. Yo crecí en una comuna de Medellín, en la comuna 7, donde queda el barrio Robledo, y uno constantemente ve una tensión entre comportamientos culturales y ley. Uno ve que, o por lo menos lo que yo puedo percibir de la realidad, de esa realidad en la que yo crecí, ya que muchos jóvenes saben a ciencia cierta que existe un código penal y que ese código penal prohíbe, pero pese a esa prohibición, los jóvenes o algunos jóvenes, no podemos generalizar, lo hacen, ¿cierto? Y creo que lo hacen porque fueron narrados, porque los escribieron de esa manera, ¿cierto? Les hablaron de esa manera. Y en ese orden de ideas fueron narrados de tal forma que sus comportamientos y sus pensamientos y sus hábitos fueran en contra de la ley. Yo lo que le digo a los estudiantes cuando estoy en clase es que una persona que crece en un contexto de violencia, un contexto de la ley del más fuerte, un contexto donde hay drogadicción, no hay buenos niveles de formación, creo que a una persona difícilmente le puede interesar lo que dice el Código Penal. Muchas veces sabe que está mal, que va en contra de la ley del comportamiento que él tiene, pero no le importa. Y es porque esos comportamientos o esos hábitos comportamentales que tiene van en contra de la ley y él los naturaliza. Creo que entonces por eso llego como a ese tema de investigación y analizar las relaciones entre cultura y derecho. Perdón. Y entonces, ¿por qué se debería o qué deberíamos hacer, cierto, para que de alguna manera se cumpla el derecho tanto con la cultura o el derecho esté anexada a lo que sucede en la cultura? Se lo voy a responder a través del mismo ejercicio. Y creo que eso me lo han inculcado acá en la Universidad de Manizales. Y es la necesidad de reconocernos como sujetos autobiográficos. Y cómo a partir de esa autobiografía, cuando uno se ubica en el escenario público, se ubica autobiográficamente. Me explico, porque yo creo que sonó algo ladrilludo, algo acartonado. Yo creo que cuando yo tenía más o menos 10, 11, 12, 13, 14 años, yo crecí en un contexto de violencia y estudié en un colegio público donde la situación era algo compleja. Las situaciones se resolvían a través de la violencia, el uso de la violencia, y creo que a mí me estaban narrando de esa manera, a mí me estaban escribiendo de esa manera. Y lo que yo les digo a los estudiantes es que
cojan a ese Diego Alejandro de ese momento, de 13, 14 años, que estaba siendo narrado de esa forma, que lo estaban escribiendo de esa manera, que le estaban hablando de esa manera, y póngalo, no ubíquelo en el contexto de las protestas sociales. Y es muy probable que ese Diego Alejandro acuda a la violencia para manifestar su inconformismo. Inclusive yo creo que hasta un inconformismo muy inconsciente, ¿cierto? Más llevado como por la multitud que por un ejercicio consciente y reflexivo de lo que está pasando en el país. Pero les digo, cojan a Diego Alejandro de ahora, el Diego Alejandro que tuvo la oportunidad de formarse, de estudiar, ¿cierto? De ir a la universidad, de hablar con personas formadas, preparadas académicamente, y ubiquen ese Diego Alejandro en el contexto de las protestas sociales. ¿Ustedes qué creen que haría ese Diego Alejandro? Y la respuesta de los estudiantes es que difícilmente este Diego Alejandro, el de ahora, acudiría a la violencia, porque la formación que recibió es una formación que va en contra de cualquier tipo de violencia. O sea que fue en ese momento o en esa experiencia que surgió ese interés por investigar esta relación entre cultura y derecho. Sí, incluso de los discursos que uno constantemente escucha en la academia y de los textos que uno lee, hay uno que particularmente me llamó la atención, que es de Antanas Mockus. Uno conocía a Antanas Mockus por su faceta como político, pero Antanas Mockus es un gran académico. Y él tiene un texto que a mí me llamó mucho la atención, un texto corto, un artículo de investigación, que se denomina Anfibios Culturales. Y me gustó mucho porque lo que hace Antanas Mockus es revelar una tensión permanente en la sociedad colombiana entre la cultura, la moral y el derecho. Y él dice que un anfibio cultural es aquel sujeto que es capaz de conciliar esos tres ordenamientos del comportamiento o esos tres sistemas que ordenan el comportamiento moral, cultura y derecho. Dice que eso es supremamente complejo. Parte nosotros somos una sociedad en crisis porque no hemos logrado identificar cómo armonizar esos tres sistemas de comportamiento, ley, moral y cultura. Entonces, no sé, puedo poner un ejemplo. El político con una lógica y una dinámica dentro de la política que está basada en cierto egocentrismo, ¿cierto? En cierta búsqueda de intereses particulares, no la búsqueda del interés general, cómo ese comportamiento dentro de la lógica de la política se volvió un comportamiento cultural aprobado, inclusive yo creo que socialmente, cómo él a través de esa forma de pensar se apropia de los recursos públicos, va en contra de la ley, pero porque es una práctica que socialmente de forma implícita está siendo, digamos, en este caso, avalada. Y yo creo que acá hay un aspecto que para mí es importante, y es que uno avala ciertos comportamientos culturales también omitiendo a través de la inactividad. Una sociedad supremamente inactiva en asuntos que tienen que ver con asuntos políticos. Y cuando hablo de asuntos políticos, hablo de asuntos públicos. No hablo de partidos políticos ni intereses políticos, sino que cuando me hago alusión a la política, hablo de aquello que nos compete a todos, de aquello que nos afecta a todos, de aquello que es necesario revisar entre todos. De hecho, eso me lleva a pensar en el artículo de investigación que realizó de la acción comunicativa a la ética del discurso, una propuesta de reconstruir la verdad en el conflicto armado. Ahí, ¿cómo investigó entonces el tema de cultura y, por supuesto, derecho, o de pronto en esta y otra investigación que nos pueda comentar? Mire que las motivaciones para investigar tienen que ver con alguna experiencia en mis ciclos vitales. Y lo de la verdad y la comunicación y la cultura llegó un día cuando yo escuchaba a alguien que no era víctima del conflicto armado, pero que se hizo reconocer como tal. Y se hizo reconocer porque hay otras personas que fueron víctimas y se hicieron reconocer. Y se hacen reconocer porque hay un incentivo económico para las personas que sean reconocidas como víctimas del conflicto armado. Una sociedad empobrecida como la colombiana, que una sociedad con pocas oportunidades para trabajar y para formarse, educarse, y parto de la experiencia que tuve con una persona que no es víctima del conflicto armado, se hizo reconocer como tal, que hay una, digamos, un contexto que es favorable al engaño, a la mentira. Entonces, digamos que por eso llegué a la conclusión de que era necesario investigar cómo el contexto social, cómo el contexto político, cómo la lógica económica inducen al sujeto a mentir, inducen al sujeto a engañar. Entonces es un análisis como de las condiciones de posibilidad del entorno
que hacen que un sujeto se vea abocado a mentir o a decir la verdad. ¿Y qué encontraste con esa investigación o cuál fue como, digamos, la parte práctica de esto en tu campo ya, por supuesto, del derecho? Varias cosas, que hay debilidad institucional, que a partir de esa debilidad institucional a la hora de investigar las circunstancias de tiempo, modo y lugar y determinar que una persona es víctima o no es víctima del conflicto armado, es una situación que aprovechan personas que no tienen tal condición para que las reconozcan como víctimas del conflicto armado. De que ese reconocimiento parte de un estudio que se hace desde Bogotá y se hace desde el desconocimiento de las dinámicas de los territorios, de cómo una sociedad que históricamente tiene niveles de desigualdad y de pobreza muy elevados, ven en los recursos que se le otorgan a las verdaderas víctimas del conflicto armado una manera de generar ingresos. Y también cómo eso está relacionado con una cultura del incumplimiento de la ley. Toda esa cultura, creo que lo hablábamos en cierto momento, esa cultura que se forjó, se estructuró a partir de figuras como la del vivo, la del avispado, la del rebelde, cómo todas esas figuras hacen que se configure un sujeto que vea atractivo decir mentiras para ganar beneficios de toda índole. Y entonces, ¿de qué manera, profe, usted ha trabajado o abordado este tema con los estudiantes? ¿Surgen estas discusiones en el aula también sobre el tema de cultura y derecho o cómo lo ha manejado? Para mí hay un ideal, y el ideal en la educación es que el docente que se ubique en el aula de clase, se coloque o autocoloque en el aula de clase como docente. El ideal es que el docente que se dedique a este tema de la formación dé sus clases en consideración a investigaciones que haya realizado. Creo que eso dinamiza mucho las clases, creo que hace que el aula de clase sea muy profundo, porque es el producto de años de reflexión, porque es ir a la filigrana de las cosas y después llevarlo a los estudiantes, problematizar eso con los estudiantes. Y también yo creo que cuando uno como docente enseña, uno aprende dos veces, porque uno se encuentra con estudiantes supremamente inquietos que realizan reflexiones que uno no ha realizado, es decir, que llegan a las cosas desde otras colocaciones, otras ubicaciones, y le dan a uno como ideas, o lo estimulan a uno a ver las cosas de otra manera. Entonces, yo creo que el ideal para mí de un profesor es un profesor que parta de la investigación como una forma de dinamizar las clases, de dinamizar el conocimiento y de estimular al estudiante que también siga esa misma línea. Historias por conocer, la integración de la ciencia en las artes, la literatura y el cine. Y ya para finalizar y precisamente de alguna manera pues como motivar a las personas que nos escuchan a ver un poco más sobre estos temas en otros formatos, queríamos preguntarle si de pronto existe alguna película, un libro, una charla TED, un documental que le haya gustado mucho y que esté relacionada con el tema que hemos conversado hoy. Hay una persona que se ha dedicado hace muchos años a estudiar los temas relacionados con el conflicto entre cultura y derecho. Y es un autor que ameno de leer, es fácil de leer, muy acartonado, que se llama Mauricio García Villegas. Y él tiene un texto en particular que lo pueden ubicar en internet que se llama La cultura del incumplimiento de las reglas en América Latina. Lo pueden descargar en internet, también pueden comprar el libro. Y es interesante porque él habla de cómo esa tipología hace que el cumplimiento de la ley en Colombia sea algo supremamente complejo. Entonces ese sería un buen recomendado para que lean un poquito acerca de él. Bueno, profe, muchísimas gracias por la recomendación y por venir a conversar con nosotros en este podcast. No, a ustedes muchísimas gracias y quedo atento a otra invitación. Ahora es el momento de potenciar tus sueños, no de detenerlos. Por eso estudia en la Universidad de Manizales, acreditada en alta calidad. Ingresa a www.manizales.edu.co y conoce la oferta de especializaciones, maestrías y doctorados que tenemos para ti. Realiza tu inscripción en línea. Vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.